Hola amigos y amigas, en el vídeo que subí al canal hace ya una semana creo, sobre ediciones de Franz Kafka, hablé de muchas ediciones de Kafka, sobre todo de narrativa, no tanto de cartas, de aforismos y de diarios, sino de narrativa. Y se quedaron fuera las, digamos, ediciones de cátedra de la obra de Kafka, que no son muchas. Yo he podido localizar básicamente un volumen sobre que contiene el proceso, que creo que lo tradujo Isabel Hernández, y luego tengo dos ediciones que las tengo aquí conmigo. Una es del Castillo, que lleva tiempo en la biblioteca, pero digamos no la había revisado hasta ahora. Y luego he comprado esta semana pasada, he comprado este volumen de La transformación y otros relatos de cátedra, que he leído por ahí que ha sido, desde que salió en el año 2011, un superventas, o bueno, una de las ediciones más vendidas de cátedra, tampoco exageremos, tampoco serán superventas, pero digamos que sí que es una de las ediciones más vendidas de cátedra. En realidad salió, Cátedra publicó La Metamorfosis en el año 1991, si no me equivoco, con esta misma traductora, que es Ángeles Camargo. Pero en el año 2011, o sea, 20 y algo años después de aquella primera edición, Ángeles Camargo, en colaboración con un tal Bernd Kretsmar, pues era un alemán, hicieron una revisión profunda de aquella traducción, cambiaron el título, ahora La transformación, y además con otros relatos. Entonces, digamos, estas son las ediciones que voy a comentar hoy. La del proceso, ya digo, traducida por Isabel Hernández, no la tengo, y tampoco me he animado a comprarla porque no... Básicamente porque la traductora, yo he tenido la oportunidad de revisar sus traducciones de otras obras, como por ejemplo las desventuras del joven Werther de Goethe, y no me ha convencido demasiado, ¿no? Entonces, digamos que me voy a centrar en estas dos, que son dos de las tres que yo sepa tiene cátedra sobre Kafka. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por el Castillo. Por el Castillo. Entonces, de esta edición básicamente puedo comentar que que es del año 1998, salió por primera vez. Y luego esta edición en concreto es la 11ª del año 2024, pero salió en el año 1998. Tanto la edición como la traducción corren a cargo de un tal Luis Acosta, que he podido saber que es profesor de filología alemana de la Universidad Complutense, con artículos y publicaciones sobre literatura alemana. O sea que es una persona, bueno, pues en ese sentido tiene buenas credenciales para abordar una traducción como esta. Es también el que firma el estudio, que es un estudio que tiene 118 páginas, quitémosle 9 porque empieza en la página 9, o sea, 109 páginas, que yo diría que es un estudio introductorio bastante convencional, o sea, básicamente es casi una biografía de Kafka. Por supuesto, con referencias a las cuestiones literarias, hay algunas páginas dedicadas específicamente al Castillo, un par de páginas sobre las interpretaciones que se han dado a la obra, sobre las traducciones y sobre todo que explica que se basa en la edición crítica, que os comenté en el vídeo pasado que ya en la década de los 80 y los 90 se abordó en Alemania la edición crítica de las obras de Kafka por parte de la editorial S. Fischer. Y bueno, aquí comenta Luis Acosta que él se basó justamente en la edición del Castillo que publicó S. Fischer, que tiene como característica distintiva frente a las ediciones previas que se venían haciendo desde tiempos de Max Brod, el amigo de Kafka. Bueno, pues como característica distintiva que está dividida en 25 capítulos. Entonces, me ha interesado sobre todo valorar la traducción con respecto a la alternativa que es, y esa sí la comenté en el vídeo pasado, que es la traducción que hizo Miguel Sáenz, el prestigioso traductor del alemán Miguel Sáenz, que hizo de El Castillo y también de las otras dos novelas de Kafka para Galaxia Gutenberg. Concretamente creo que la del Castillo tiene copyright, o sea, la publicó en Galaxia Gutenberg en el año 99
y digamos que entonces es casi contemporánea con esta, solo un año posterior en cuanto a su publicación, y es, digamos, la competencia más fuerte que puede tener esta edición de cátedra, ¿no? Entonces la referencia y esa es la edición en la que yo he leído las novelas bueno, las novelas de Kafka no, El proceso y esta, porque que ni siquiera la he terminado. Porque la otra novela de Kafka, que es El desaparecido, antes conocida como América Sa, creo que he leído 4 capítulos. Bueno, o sea, todas ellas quedaron incompletas. Entonces, digamos que identificadas ya las dos traducciones más importantes de la obra, en este caso del Castillo, entonces que me interesaba compararlas. Entonces, el procedimiento que he seguido es el siguiente. Yo he cogido un pasaje que suele ser una buena práctica cuando se va a coger un pasaje para comparar varias traducciones que no sea el inicio de la obra, el inicio de la novela. Porque por general en el inicio de la novela los traductores se esmeran. Entonces es mejor meterse un poco más adentro. Yo me he metido al capítulo 2 de los 25 que tiene el Castillo y he cogido un pasaje del inicio. Y es un pasaje que os voy a mostrar, que os muestro aquí. Es un pasaje que aquí os muestro en el texto original en alemán y en una traducción literal que he hecho con ayuda de un amigo, porque yo no controlo el alemán. Tengo conocimientos básicos, pero poco más. Pero un amigo me ha ayudado a hacer esta traducción literal de ese pasaje, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas interesantes que me han llevado a elegir este pasaje. Entre ellas es que aquí se utilizan las palabras, se traducen las palabras, se encuentran las palabras que usó Kafka para designar a dos de los grupos sociales, digamos, de la novela. Uno es el de lo que se traduce de los campesinos, que la palabra en alemán era, la tengo por aquí, es la palabra, a ver si lo encuentro, es la palabra, ahora no va a aparecer, sí, es la palabra die Bauern, no, a ver cómo se pronuncia esto, eso se pronuncia die Bauern. Esa palabra que explica una importante traductora de Kafka al inglés, que es una palabra en alemán, no es agricultor, no es granjero, digamos que se puede traducir de varias maneras, pero que incluso tengamos en cuenta que había en la ficción de Kafka, en el pueblo próximo al castillo, pues dentro de esta categoría de Die Bauern entran zapateros, pequeños artesanos, distintos oficios, pero básicamente esta traductora, que es Anthea Bell, y ya hablaré de ella, Anthea Bell básicamente la traduce como the local rustics, los rústicos locales. Es como lo traduce. Luego tenemos otros traductores al inglés que lo traducen como peasant, que es una palabra un poco medieval, ¿no? Que yo no sé exactamente cómo se traduce al castellano, posiblemente aldeano, pueblerino, campesino. Bueno, entonces en este pasaje aparece esta palabra y aparece también una palabra que se utiliza para designar a otro estamento social, digamos, de la novela, que es el de los sirvientes o del personal al servicio del castillo, que esos ocupan una categoría social superior a la de los campesinos. Y eso se usa la palabra Diener en alemán. Entonces quería que estuviese aquí también en el párrafo para ver cómo la traducen los distintos traductores, ¿no? Y si son consistentes en la traducción de la palabra. Otra cosa interesante con este pasaje es cómo arranca, ¿no? Porque arranca con un diálogo. Entonces están en el agrimensor, que es el protagonista, el señor K, con los campesinos en la posada, y de pronto entra un sirviente del castillo. Entonces se establece un diálogo entre el sirviente y el agrimensor que arranca en este pasaje. Entonces básicamente le pregunta al agrimensor ¿quién eres? Pregunta acá. Y el sirviente del castillo le responde que se llama Barnabas, que es mensajero.
Y es muy curioso porque, según me comenta mi amigo este que sabe alemán, me dice, hay que fijarse aquí que tal como está escrito en alemán, en realidad se produce lo que se llama en español es un hiperbatón, ¿no? Una inversión en el orden de las palabras, porque Barnabas le responde, en lugar de me llamo Barnabas, soy mensajero, le responde Barnabas me llamo, mensajero soy. Pues un poco como Yoda en la Guerra de las Galaxias. Bueno, entonces eso hacía que me resultara curioso este pasaje, hay descripciones, hay frases subordinadas muy largas, me parece interesante para hacer esta evaluación. Entonces aquí lo presento en alemán, en la traducción literal, y destaca en rojo algunas frases, palabras en las que me voy a fijar, en las que me quería fijar, básicamente. Entonces, ahora, digamos que con esto, ya con este texto, el siguiente paso en mi metodología, que a lo mejor vosotros encontraréis un poco larga y tortuosa, el siguiente paso fue coger 2 traducciones al inglés de las consideradas mejor consideradas por la crítica especializada, que una es de la que ya he comentado, traductora Anthea Bell. Anthea Bell es una traductora freelance, pero muy premiada, yo creo que ya está mayor. Ha sido muy premiada, ¿no? en el ámbito anglosajón. Creo que es inglesa. Entonces, su traducción del Castillo es del año 2009. Y luego la segunda traducción que he elegido es la de John Williams, porque John Williams es el traductor de la versión que yo leí en inglés de Fausto de Goethe, que es extraordinaria, maravillosa. Es una traducción en verso, es traducción del alemán al inglés en verso. Es absolutamente maravillosa. Y John Williams es catedrático emérito, de hecho. O sea, fue catedrático en activo y ahora catedrático emérito de la Universidad Escocesa de St. Andrew y fue catedrático de filología alemana y un gran experto en literatura alemana. Digamos que estos son nuestros invitados. Entonces, bueno, aquí os muestro. No vamos a demorarnos mucho en considerar las traducciones al inglés. Simplemente quería compartir con vosotros que las he tenido muy en cuenta a la hora de evaluar las traducciones al español, ¿vale? Entonces, básicamente para asegurarme que tengo bueno, un cierto blindaje, ¿no? Entre la traducción al literal hecha con ayuda de un amigo, los conocimientos básicos que tengo de alemán, las traducciones bastante buenas que por referencias tengo del inglés, y ahora sí podemos entrar en el análisis de las 2 traducciones. Primero la de Luis Acosta y luego la de Miguel Sáenz, que yo la tengo en las obras completas, o sea, no la tengo exenta, no la tengo como volumen exento, las tengo en las obras completas que primero publicó Galaxia Gutenberg y que yo tengo, como os comenté en el vídeo pasado, en Aguilar, ¿vale? Entonces, digamos que esas son las traducciones que vamos a comparar. Escuchad mi análisis. Cuando examinamos este pasaje, traducido por Luis Acosta, y lo comparamos con la traducción en inglés de Anthea Bell y también con la traducción literal del alemán, nos llama la atención que Acosta a veces no solamente se desvía de estas traducciones en cuestiones de estilo, sino incluso en cuestiones de interpretación del texto original, que es algo bastante más serio. Por ejemplo, al principio, Acosta traduce caras llamativamente preocupadas de los campesinos, en lugar de traducir positivamente atormentadas, como habría traducido Bell, en la Anthea Bell, o el otro traductor al inglés que tradujo truly torture, verdaderamente torturadas, literalmente atormentadas, sería una traducción literal del alemán. Entonces lo rebaja a caras llamativamente preocupadas. La siguiente expresión, que es una expresión muy interesante, en la cual Kafka dice que los campesinos están mirando y no mirando al mismo tiempo. Bueno, pues Acosta no usa esa misma construcción que es parte del estilo del autor, miran y no miran. Es una imagen muy sugerente porque plantea como una especie de contradicción. Los campesinos miran y no miran al mismo tiempo, porque por momentos su mirada vaga y finalmente regresa y se deposita la mirada. Esa mirada vuelve a caer de nuevo en el agrimensor.
Y Acosta lo interpreta de una manera distinta. Los campesinos dejan de mirar, luego se les extravía la mirada y luego la mirada retorna, pero no al agrimensor, sino que se queda fija en el objeto. Pues cambia, esto aquí hay una interpretación diferente y además una modificación importante en una figura estilística utilizada por Kafka. Luego, hay algunos cambios de elecciones de palabras, como por ejemplo cuando los asistentes del agrimensor, se habla de los asistentes del agrimensor que sonríen y no se sabe si los asistentes están sonriendo de manera humilde o de manera despectiva, o como se quiera traducir, y Acosta opta por sustituir humilde por sumisamente. No se sabe si sonríen sumisamente los asistentes en lugar de utilizar pues humildemente. Hubiese sido posiblemente una opción más ajustada, más fiel al original. Hay algunas, digamos, también ampliaciones explicativas que no están en el original, como por ejemplo cuando dice que al señor K le interesaba mucho que el sirviente del castillo, el señor Barnabas, bueno, pues tuviera claro que el agrimensor, era distinto de los campesinos. Y aquí Acosta añade que K quería que eso asegurarse que en el futuro distinguiese entre él y los campesinos. Ese en el futuro es un añadido de Acosta. Así que esto de momento podemos decir esa traducción. Bueno, tras comparar, sin embargo, la traducción de Miguel Sáenz con las versiones en inglés y con el original, o la traducción literal del original, bueno, vemos que traduce acertadamente todas esas expresiones que nos han generado dudas en el caso de Acosta, en el caso de Luis Acosta. En el caso de esta versión de Sáenz, los campesinos miran acá con rostros literalmente torturados, como la traducción literal que mostramos al principio. Y también Sáenz traduce que los campesinos le miraban, pero sin embargo no le miraban. Perfecto, o sea, es literalmente como está en el original. Mantiene de esta manera esa cuestión antagónica o paradójica que plantea Kafka en la frase, ¿no? Miraban y no miraban. También Sáenz resuelve bien la frase que a veces su mirada se desviaba de los campesinos, se quedaba prendida a largo tiempo antes de regresar en un objeto indiferente y luego la mirada regresaba de nuevo al agrimensor. Lo hace perfectamente. Luego en la versión de Sáenz, el criado, cuando el agrimensor le pregunta, le dirige una pregunta, pues que según Acosta es que no había captado la pregunta. Bueno, pues Sáenz traduce adecuadamente, no es que no captara la pregunta, sino que Sáenz dice que no recoge la pregunta, o sea, no, simplemente la deja pasar. La deja pasar, que es como traduce al inglés Anthea Bell y cómo está en el original. O sea, no es que no la haya entendido, no es que no la haya captado, que simplemente consideraba que esa pregunta no la tenía que responder y la deja pasar. Luego, en la traducción en general no he detectado de Sáenz esto que se llama en traductología ampliaciones, ¿no? Que son cosas que añade el traductor que no están en el original porque considera que tiene que explicar una frase del original. Y aquí no la observo. Lo que sí me ha llamado la atención es que Sáenz no es muy sistemático cuando traduce la expresión alemana para campesino, que como dije antes era die Bauern, sino que a veces es campesino y a veces es aldeano. Mientras que en este pasaje Acosta siempre utiliza la palabra campesino. Y esto puede decir la traducción de Sáenz, que me parece bastante mejor que la otra. Bueno, como podéis ver, yo básicamente me decanto por Miguel Sáenz. Vamos ahora a la otra traducción, que es la de este volumen. Este volumen, antes de ver las traducciones,
o ver su traducción comparada con otras. Os quería comentar que a mí los aspectos, ya no la traducción, sino los aspectos editoriales de este volumen me gustan muchísimo, o sea, tal como está pensado. Esto es lo que propiamente es la edición de un libro, ¿no? La edición incluye la traducción, posiblemente, del texto. Bueno, posiblemente no, seguramente. La edición, cuando se le encarga a un editor, se le encarga el trabajo de sacar adelante pues, una publicación como esta, bueno, pues el editor tiene que estar pendiente de todo. O sea, muchas veces el editor es el mismo traductor, no siempre. En el caso de Cátedra lo vemos, que a veces el editor y el traductor no coinciden. Pero es que el editor, además de la traducción, se tiene que elegir los textos, elegir el texto de base que se utiliza para la traducción, en muchos casos, tiene que preparar los paratextos, tiene que, en fin, decidir cuestiones como si se van a incluir notas a pie de página o al final, cómo se van a incluir esas notas, cuál va a ser el alcance de esas notas. Entonces, en todos esos aspectos, a mí este volumen me gusta muchísimo. Este volumen tiene el acierto de que han reunido, con un criterio editorial homogéneo, todas las narraciones publicadas en vida de Kafka. Que de eso hablé un poco en mi vídeo anterior. O sea, que no presentan de manera indiscriminada narraciones publicadas en vida de Kafka y narraciones póstumas, como hacen, por ejemplo, estos volúmenes de cuentos completos como el de Páginas de espuma o como el de Valdemar. Sino que aquí hay un criterio, bueno, con unos contornos mucho más definidos, que es las narraciones publicadas en vida de Kafka, excluyendo, por supuesto, las novelas. O sea, excluyendo, por supuesto, El Castillo e incluso El Proceso. Pero aquí está la transformación o metamorfosis, aquí está En la colonia penitenciaria, aquí está Un médico rural, colección de 14 cuentos, me parece, que dije en el vídeo pasado. Está, bueno, ¿qué más está? Está El fogonero, está La condena, están incluso algunas narraciones cortas que se publicaron en revistas, ni siquiera se publicaron como libros y esas las colocan al final. Tiene además un estudio, no me acuerdo, yo creo que es incluso más largo que el del Castillo. Es un estudio que hace firmado por Ángeles Camargo y me gusta muchísimo, porque así como este estudio introductorio es bastante normal, o sea, es bastante convencional, es básicamente una biografía de Kafka, con algunas referencias a la literatura, con alguna página dedicada al Castillo. Este es al revés. Este es básicamente una introducción literaria sobre la literatura de Kafka, con referencias a su vida. O sea, es como que se invierten un poco el peso de los factores. Está muy bien escrita esa introducción y además tiene notas, no muchísimas notas, pero sí que en las obras importantes como La transformación y en La colonia penitenciaria sí que incluye algunas notas muy bien elegidas. O sea, no hay una sobreabundancia de notas, sino digamos que con un criterio pues muy afinado, eligen aquellas notas que pueden ayudar o que son esenciales para ayudar al lector en su viaje, ¿no? A través del libro. Entonces, como edición está muy bien. Ahora vamos a ver como traducción. Entonces, la voy a comparar, he elegido un pasaje que de nuevo no es el inicio de la transformación. Podría haber elegido además otras narraciones en la colonia penitenciaria, pero bueno, me pareció interesante elegir un pasaje de la narración principal, que es la transformación. Y he elegido además no el arranque de la novela, sino que he elegido un pasaje que está en la parte 3, son 3 partes de la transformación, pues en la parte 3, no el arranque de la parte 3, pero un pasaje que se sitúa al principio de la parte 3. Vale, ese es el pasaje que he elegido para valorar esta traducción por comparación con otras. Las otras con las que voy a comparar son la de... a ver, que lo diga de memoria, la de Juan José del Solar, que fue la que hizo para las obras completas de Galaxia Gutenberg, en el año... Este se publicó en el año 2003. Luego, y que se ha convertido, vamos, en un clásico. Luego he utilizado también una que fue la que yo utilicé, ¿no? Para mi primera lectura, posiblemente relectura, posiblemente lo leí muy joven, pero mi primera lectura relativamente reciente, digamos, de la Metamorfosis, que es la de Carlos Fortea,
que por cierto aprovecho para decir que de Carlos Forteas este volumen de cartas, que es el volumen, este vendría a ser el volumen 4, el volumen 5, mejor dicho, de las obras completas de Galaxia Gutenberg, y este salió el año pasado, en 2024, Cartas. Carlos Forteas, el traductor, y tradujo, hizo una traducción de la Metamorfosis, que a mí en su momento me gustó, no recuerdo exactamente cómo llegué a ella, pero hice una pequeña investigación, y esa la he traído también a la comparativa. Y finalmente la de Luis Fernando Moreno Claros, que es esta de la que hablé en el vídeo anterior. Entonces, que con independencia de si la traducción es mejor o peor, una cosa buena que tienen todas las ediciones de Luis Fernando Moreno Claros son los estudios. A diferencia de las ediciones que ha sacado en acantilado de otras obras de Kafka, en esta, digamos que Luis Fernando Moreno Claros pone la firma no en un epílogo al final, que esta edición lo trae, pero firmado por otra persona, por Pilar Benito Olaya, sino que digamos, la firma de Moreno Claros está al principio, en un prólogo que está muy bien, es un poco, está tan bien que incluso trae la traducción del relato Bullicio, que leímos en el vídeo del otro día. Bueno, dicho eso, vamos a verlo, vamos a comparar estas 4 traducciones, donde he cambiado un poquito la metodología con respecto a la del Castillo. Podéis verlo vosotros mismos. Para evaluar el pasaje de la transformación o la metamorfosis, he adoptado una técnica ligeramente distinta a la empleada para el pasaje del Castillo. En este caso no he intentado hacer una traducción literal del alemán, sino que me he fijado solo en traducciones al inglés que están muy bien consideradas. Una de ellas es la traducción que realizó Joachim Neugroschel, o Neugroschel, que fue, porque murió en el año 2011, un traductor que muy capaz, traducía de varios idiomas. Nació en Viena, pero luego después creo que se fue a vivir a Nueva York, a los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Columbia, y era por tanto perfectamente bilingüe en los 2 idiomas, ¿no? en alemán y en inglés. Entonces su traducción del año 2000 ha tenido muy buena prensa. Yo tengo la impresión, sobre todo lo constato que está en este pasaje que estoy comparando, que veis en pantalla, donde lo comparo con la traducción de John Williams, que Neugroschel tiende a ser menos literal, por decirlo de alguna manera, a ser un poco más libre. John Williams, por su parte, creo que no ha muerto todavía, profesor emérito de la prestigiosa Universidad de St. Andrew, en Escocia, cerca de Edimburgo, o en Edimburgo. Allí fue profesor catedrático de filología alemana, especialista en literatura alemana. Es el autor de una importante traducción de Fausto de Goethe al inglés, que es la que yo he leído, que en verso, una traducción maravillosa en verso, del alemán al inglés. Y en este caso, bueno, pues he traído aquí su traducción de este pasaje. He comparado las 2 traducciones, la verdad es que coinciden bastante en cuanto a la interpretación del original, o sea, no se puede decir que en un caso Neugroschel interprete de alguna manera distinta como lo hace Williams o viceversa, pero sí hay pequeñas diferencias en cuanto a estilo, en la elección de las palabras, y sobre todo al final se ve un poco esa tendencia de Neugroschel de ir por libre, cuando habla de que cuando a Gregor Samsa se le permite ver a la familia cenando y escucharles, entonces dice que esto supone un cambio con respecto a la situación anterior, que era usa la palabra eavesdropping, que era escuchar a escondidas una conversación, ¿no? Entonces, digamos que es una palabra que no... O sea, esa expresión tal como él la usa no es una traducción muy fiel del original, que simplemente que se limita a decir que la nueva situación suponía un cambio, una situación diferente con respecto a antes, y punto, que es como traduce John Williams.
Por ese motivo, lo que yo he hecho en este caso es que he cogido la traducción de John Williams al inglés y he hecho una traducción lo más literal posible al español. Y que es lo que veis aquí en esta imagen. He destacado en rojo pasajes que me interesan. Que me va a interesar comparar con las traducciones al español. Entonces, uso este pasaje traducido al español como referencia para evaluar las siguientes traducciones. La primera que evalúo es la de Juan José del Solar. Entonces, está bien, o sea, cuando comparamos las dos traducciones, la de Williams al inglés y la de Juan José del Solar al español, pues de nuevo, como ocurría con respecto a la traducción de New Rochelle, hay coincidencia general en cuanto a la interpretación del texto original, pero con algún pequeño matiz. Yo creo que en general el principal cambio aquí es que en la versión de Juan José del Solar no es que el sufrimiento de Gregor debido al empeoramiento de su estado se vea compensado por una nueva circunstancia, sino que más bien sugiere mediante un cambio de la voz pasiva a la voz activa a que Gregor recibe una compensación a cambio de su sufrimiento, que sugiere una intervención directa de la familia que no está así en el original. Por otra parte, se añade, con respecto a la traducción que hace Williams, que la puerta que se abre de manera pasiva, no es que alguien abra la puerta, sino que la puerta se abre al atardecer o al anochecer, pero del Solar agrega que siempre se abre al anochecer, cosa que no está en la traducción que hace John Williams. Eso lo vamos a... he tomado nota para las siguientes traducciones. Vamos con la siguiente. La siguiente es la de Cátedra, la de Ángeles Camargo, con la colaboración de este señor que no he podido saber quién es. Entonces, se parece mucho a la de Juan José del Solar, pero bastante. Se ven pequeños detalles, ¿no? O sea, Ángeles Camargo tuvo que ver la traducción de Juan José del Solar o viceversa, o Juan José del Solar, la primera traducción que hizo Ángeles Camargo en el año, creo que fue en el año 91. Pero se parecen bastante entre sí. Entonces, lo vemos en la elección de las palabras, ¿no? Cambia solamente en pequeñas cosas. Ahora, aquí, lo mismo que en la anterior, también vemos que, al igual que en la anterior, que no es el sufrimiento de Gregor debido al empeoramiento de su estado el que se ve compensado con unas nuevas circunstancias, sino que, de nuevo, aquí Gregor, si antes recibió una compensación, aquí también recibe una compensación. ¿De quién? Pues no se indica. Y tiene, sin embargo, un pequeño detalle, una pequeña diferencia con respecto a la anterior, que consiste en que no, quita esa partícula siempre, o sea, ese adverbio siempre que utilizaba Juan José del Solar cuando se refiere a que la puerta se abría al atardecer. Y que recordemos que no estaba en nuestra traducción de referencia, que es la de John Williams al inglés. Ahora pasamos a la traducción de Carlos Fortea, que, como ya os dije, es una traducción que a mí fue la primera que yo leí después de hacer una pequeña investigación y la verdad es que me gustó bastante. Bueno, y este análisis un poco más detallado que he hecho en esta ocasión me lo confirma, ¿no? Digamos que, bueno, pues en muchos aspectos se parece al anterior, pero acertadamente, en este caso, es el empeoramiento del estado de Gregor el que se ve compensado por las nuevas circunstancias. Fijaos en el detalle. O sea, no es que Gregor reciba una compensación de la familia por su mal estado y entonces que la familia le abre la puerta. O sea, no usa ese tipo de narrativa tan directa, sino que se usa una narrativa más indirecta. Entonces es el sufrimiento de Gregor, el empeoramiento de la situación, es la situación no Gregor que resulta compensada por una circunstancia que es la que se describe. El único detalle es que hacia el final del pasaje, cuando se dice que esa nueva situación que permite a Gregor ver la escena de la familiar, de la gente sentada a la mesa y escuchar sus conversaciones,
cuando en el texto original y en la traducción en inglés se habla de que en cierto sentido, por decirlo de alguna manera, eso se produjo con el consentimiento general, Carlos Fortea se carga ese, en cierto modo, ese matiz y simplemente de manera taxativa dice que eso se produjo con el consentimiento general. También en esta traducción, al igual que en la de Juan José del Solar, la puerta siempre se abre al anochecer. Y finalmente terminamos con la de Fernando Moreno Claros. No es que difiera muchísimo de las anteriores, pero digamos que si somos finos, sí encontramos una diferencia importante, sobre todo al final. Definitivamente en esta traducción sí que se pone un énfasis en la actuación deliberada de la familia para aliviar las condiciones de vida de Gregor. Eso es un cambio importante con respecto a las anteriores. O sea que digamos que en este caso no es que el sufrimiento, de nuevo, no es que el sufrimiento de Gregor se vea compensado por ninguna situación, sino que es que Gregor recibe la compensación directamente, Gregor, del sufrimiento. Y la apertura de la puerta ya no es que la puerta se abre, no, sino que la abren, o sea, la familia, se entiende, abren la puerta. Pero sobre todo al final hay una cosa que a mí me resulta verdaderamente sorprendente, y es que por la forma como estructura el final del pasaje, Fernando Moreno Claros, se desprende que la apertura de la puerta le permitía a Gregor ver la escena familiar. Pero luego separa la frase, separa de esa parte del enunciado, separa la siguiente afirmación, que es que, en cierto sentido, con el consentimiento general, ahora le estaba permitido escuchar las conversaciones. Digamos que lo que en las demás traducciones, incluyendo la traducción en inglés que nos sirve de referencia, se aplica tanto a ver como a escuchar. Es decir, que la apertura de la puerta permite, en cierto sentido, con el consentimiento general de la familia, en cierto sentido, pues a Gregor Samsa le permite ver y escuchar. Bueno, pues según Moreno Claro, hay una cierta alteración de esa secuencia, y es que la apertura de la puerta le permite ver y el acuerdo general de la familia le permite escuchar. Leerlo con detenimiento y veréis que es así. Y esto es bastante extraño, bastante peculiar. Y yo creo que posiblemente se deba a una forma descuidada de traducir. Y esto es lo que puedo decir de momento de este pasaje. Bueno, como podéis ver, digamos que nuestra edición invitada de hoy sale bastante bien parada, esta comparativa. Yo creo que esta es una edición muy recomendable de la obra de Kafka. Digamos que quien no se quiera comprar las obras completas, quien no se quiera comprar los cofres que ha sacado Alianza y que ha sacado de bolsillo, quien no se quiera liar la vida y quiera simplemente un solo volumen donde esté la obra más importante de Kafka, pues esta es una muy buena opción. Y aprovecho para mostraros la Metamorfosis de Carlos Fortea, que es este librito, de Octaedro, la editorial. Y también habéis visto que sale muy bien parada. O sea, es una muy buena traducción. Y os recuerdo que Carlos Fortea es el traductor del volumen 5 de reciente aparición de Galaxia Gutenberg. Carlos Fortea, no recuerdo ahora su biografía, creo que tiene un perfil académico también. O sea, creo que Carlos Fortea es un hombre con una importante trayectoria, si no académica, literaria, pero de altos vuelos. Y yo creo que esto es todo. Yo creo que con esto ya cerramos el ciclo Kafka y podemos pasar en los próximos vídeos a otras obras. Que tengo, digamos, en lista de espera, tengo la Eneida de Virgilio y tengo El paraíso perdido de Milton, esas dos. Y también tengo un vídeo por ahí de Shakespeare que ese lo tengo todavía que trabajar un poquito más. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra escucha y hasta el próximo domingo. Adiós.